Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto realmente en esta ocasión que la doctora Teruel esté con nosotros. Chele, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. Aquí me dejaron su currículum que... No, ni lo lees. Voy a decir algunas cosas, pero por supuesto casi que no tendríamos por qué decirlo todo, porque conocemos muy bien a la doctora Teruel. Ha estado con el Coneval desde el mero principio, Chele. Desde que nació. Desde que nació. Entonces, eso es un gusto doble, triple, cuádruple que Chele esté aquí con nosotros. También quien estuvo desde el principio es Agustín y es Fernando. Entonces, Chele es parte fundamental del Coneval desde su inicio. Y como ustedes saben, además de ser concejal del Coneval, Chele está trabajando en la Universidad Iberoamericana. Ella es profesora ahí hace mucho tiempo, pero también es la directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad, que se llama EQUIDE. También es parte del SNI nivel 3, Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de Energía Sustentable. Estudió Economía en el ITAM, hizo maestría y doctorado en Economía en UCLA, en Estados Unidos, y es también una de las creadoras y propulsoras de una encuesta bien importante en México, que es la encuesta que busca medir los niveles de vida a partir de variables iguales y complementarias a otras encuestas, pero especialmente lo relevante es el panel, ¿no? El panel que pueden seguir a la gente por muchos años, así lo han hecho, y lo pueden seguir hasta Estados Unidos, lo cual hace de la encuesta una encuesta bien padre. Entonces, Chele está trabajando en muchas áreas, con mucha gente en México y en Estados Unidos, y pues muchísimas gracias, Chele, por estar aquí. Y gracias, Gonzalo. Bienvenida. Pásame. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que me siento como en casa. Entonces, hoy les vengo a presentar los resultados de un estudio, de una agenda muy grande que estamos llevando a cabo en el EQUIDE, que es el instituto donde yo trabajo, en términos de equidad y más específicamente en términos de movilidad social. Y hoy les vengo a platicar acerca de un estudio que tiene que ver con cómo está la movilidad en México, pero en términos de salud. Y este es un trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con Mireya Vilar, que también es investigadora, de hecho es la coordinadora del área de salud pública del instituto, y dos asistentes de investigación, Diana Flores, que ya se fue a estudiar el doctorado, y otra asistente de investigación que ya también se fue a estudiar, Adriana Ochoa. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué entendemos en general por movilidad o qué se entiende en la literatura? Lo que se entiende es qué tanto cambia una persona de estatus de dos formas. Cuando es intrageneracional, es a lo largo de generaciones, y entonces estamos comparando cómo estaban, por ejemplo, los padres con respecto a cómo están hoy sus hijos, o cómo están los hijos hoy con respecto a cómo estaban sus padres o sus abuelos. Y eso se le conoce como movilidad intergeneracional, entre generaciones. Y también tenemos otro tipo de movilidad, que es la movilidad intrageneracional, y es cómo, siguiendo a un mismo grupo, definido de alguna manera, puede ser un grupo por nivel educativo, puede ser un grupo por estatus socioeconómico, como ustedes lo gustan y manden, cómo va cambiando el estatus de ese grupo también a lo largo del tiempo. Y hoy les vengo a presentar resultados de los dos, de movilidad intrageneracional e intergeneracional en salud. Bueno, entonces esto es básicamente lo que les dije, lo que se entiende en general en la literatura. Cuando uno ve la literatura de movilidad,
y si uno es economista, que yo creo que aquí hay muchísimos economistas, sabe que los estudios que más existen de movilidad tienen que ver con los estudios que ven esta persistencia en el ingreso a lo largo de las generaciones. Normalmente los de ingresos son los más estudiados, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero también hay otros estudios que se dedican más a ver activos, la movilidad en términos de activos, la movilidad en términos de riqueza y últimamente también la movilidad en términos educativos. Hay un literature review que está muy bueno, que se los recomiendo, de Yanti y Jenkins en 2013, que tiene una revisión de la literatura bastante buena en términos de estas variables. Y luego, bueno, un estudio que es seminal, que es el estudio de Solon en 1999, que lo que hace es, dice, bueno, los ingresos en general están medidos con error en un momento en el tiempo, y entonces utiliza como muchas medidas de ingresos a lo largo del tiempo para promediarlas y obtener una medida de ingreso permanente, y este es muy utilizado en este tipo de literatura. En México, ¿qué hay para México en términos de estudios de movilidad? Raimundo Campos acaba de publicar un libro el año pasado con el CEI, con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y él pone un énfasis en todo ese estudio de movilidad en términos de las habilidades psicoemocionales, psicosociales que tienen las personas, y encuentra que este es un factor determinante para la movilidad. También hay un artículo bastante bueno de Hoyos y Sekeli y algún otro autor que no me acuerdo el apellido, en 2010, en donde estudian la movilidad a lo largo con educación, y encuentran obviamente que a mayor nivel educativo, mayor movilidad. Y las correlacionan con una serie de variables, sobre todo en el mercado laboral. ¿Por qué no hay tantas? No hay mucho en México hecho en términos de movilidad. Y la pregunta es, ¿por qué no hay tantos estudios en este tipo de tema, dado que es un tema fundamental? Y no hay, básicamente, porque en general, para tener datos de movilidad, se requieren información de datos longitudinales o datos muy largos en el tiempo, como por ejemplo lo que es la encuesta muy famosa en Estados Unidos del PSID, Population Study of Income Dynamics, que ya sigue de hecho a 3 generaciones a lo largo ya va por la 4ª generación. Y en México, pues obviamente no tenemos este tipo de encuestas. ¿Qué tenemos en México y que se puede utilizar para este tipo de estudios? Básicamente creo que hay 3 instrumentos. El primero tiene que ver con un instrumento que levanta el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, que es justamente y específicamente diseñado para medir movilidad, y se llama la EMOVI, y son cortes transversales. Tienen 3 cortes transversales, el 2006, el 2011 y el 2015. Y ellos lo que hacen es, tienen una muestra representativa en cada uno de esos cortes y les hacen preguntas retrospectivas acerca de los padres a los entrevistados, y de esta forma conforman como lo que le pasó a la generación anterior y lo comparan con la generación actual. La ENVI, que es la encuesta que yo les vengo a presentar y que les vengo a hablar y con la cual hicimos los resultados que les voy a presentar hoy. Y bueno, la ENIG, como todos ustedes saben muy bien, es una serie de cortes transversales y se pueden hacer pseudopaneles sintéticos con grupos específicos que puede ser, por ejemplo, educación o de cierta edad o de las características que ustedes quieran fijar y seguir esa característica o ese grupo por cortes a lo largo del tiempo. Y estas básicamente son las 3 encuestas que se pueden utilizar para estos estudios de movilidad. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de la ENVI, por eso no la menciono. Bueno, ¿qué queremos hacer o qué nos motiva a hacer en este estudio? Lo que queremos ver es justamente cómo se transmite generacionalmente la salud en México. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué la salud? Realmente, en términos de literatura no hay nada en México que hayamos encontrado en términos de salud. Sí hay algo que se ha hecho para mexicoamericanos, pero no específicamente para el caso de México.
Y la salud es un determinante del capital humano que también es muy importante. Al igual que educación, la salud también es una forma de capital humano que también está muy correlacionado cuando uno ve toda la literatura con mejores niveles de salud. Están correlacionados con mayores ingresos en el futuro, mejores niveles de salud, están correlacionados con mejor estado cognitivo y mejores resultados, por ejemplo, en educación y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es importante y nos interesa o nos motiva explorar este tema. ¿Qué vamos a usar específicamente de salud? En este artículo estamos utilizando la talla, ¿ok? La talla es obviamente un indicador importante del estado de salud en general y específicamente pues del estado de bienestar de una persona. Ok, entonces la pregunta de investigación que nos estamos haciendo aquí es ¿qué pasa con esta transmisión intergeneracional de los resultados específicamente en talla para el caso de México? Y vamos a hacer como dos análisis distintos. El primer análisis le llamamos el análisis de duplas y esto a lo que está llegando o está aproximando es a cuál es esta movilidad entre generaciones, entre padres e hijos. Específicamente para este caso no lo pudimos hacer con hombres, lo hicimos solamente madres e hijas porque la ENVI no es un panel suficientemente grande como para que los niños hayan dejado de crecer. Entonces las niñas sí dejan de crecer a los 16 años y entonces por eso nos estamos enfocando en las duplas entre madres e hijas para el primer modelo. Y el segundo modelo lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las brechas en talla que existen entre grupos que tradicionalmente hemos considerado aquí en el Coneval como vulnerables, que son específicamente los indígenas y los pobres en general, pero los pobres extremo en particular. Para el segundo modelo, para este modelo de brechas, para ver qué ha pasado con las brechas en talla en México, vamos a hacerlo de dos formas. Una primera forma es siguiendo el panel. Entonces yo voy a tener a un grupo de niños, ahorita les voy a explicar cómo los seleccionamos, y los voy a seguir a lo largo del tiempo y voy viendo qué pasa con su estatura y cómo difiere la estatura entre grupos. Eso le llamamos corte longitudinal. Y vamos a hacer también lo que denominamos corte transversal, que es elegir a un grupo de niños y a ese mismo grupo de niños con niños diferentes los vamos a ir siguiendo a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué tenemos en términos de trabajos previos? En México nada, pero en el mundo acerca de este tipo de cuestión que queremos hacer o esta pregunta de investigación que queremos contestar. Hay 4 estudios que encontramos que yo creo que son los más representativos. El primero es este de Peck en 1992, que es un trabajo para Suecia que siguen durante 6 años en una encuesta longitudinal. Y ellos lo que encuentran es que el ambiente y las características socioeconómicas son las más importantes para determinar la movilidad de la talla. ¿Sí? Y uno de los bemoles de este tipo de estudio es que la talla que utiliza es autorreportada. Entonces llegan a los hogares y les preguntan, ¿usted cuánto mide? Y usted, ¿cuánto cree que mide? Y como ustedes se imaginarán, pues la talla autorreportada tiene mucho más error de medición que si los hubiesen medido. Pero en la mayor parte, de hecho, de los estudios, la talla que hemos encontrado es autorreportada y no medida directamente. El segundo artículo, y la verdad es que no lo puedo pronunciar, es un artículo que se lleva a cabo en Estados Unidos y es justamente este estudio en donde se ve la transmisión entre generaciones, entre madres e hijas, y encuentran que ellos lo que hacen es ven justamente las diferencias que existen entre grupos de migrantes y de no migrantes y encuentran que esta persistencia del efecto que tiene la salud o la talla de las madres en las hijas
es mucho más importante en la población migrante. Y a medida que los migrantes permanecen más tiempo en Estados Unidos, estas diferencias se van desapareciendo. Nosotros, de hecho, vamos a tomar mucho la estructura de la metodología que utilizan ellos para la primera parte del estudio que hacemos. El tercer paper, que tampoco lo puedo pronunciar, el apellido, es un extraordinario trabajo. Utilizan un panel, de hecho, en Inglaterra, que sigue a la población durante 42 años. Entonces, desde los niños se convierten en adolescentes y luego en adultos, y los adultos en viejitos y los otros se mueren. ¿No? Entonces, es suficientemente tiempo como para poder entender y estudiar este tipo de temas. Y ellos se encuentran, en general, dividen a la población como por clases sociales, la clase baja, la clase media, la clase alta, y encuentran que esta brecha entre las clases a lo largo de todos estos años se ha ido reduciendo, la brecha en estatura. Y luego un casi compatriota nuestro, que es de La Jara, y Rodríguez Segura, en 2010 utilizan también un estudio de, me parece que es el NLSY de Estados Unidos, que también es un panel en donde van siguiendo a los niños entre 2 años y 14 años y ven cuál es la diferencia de brechas que existen entre mexicoamericanos e y otros hispanos. Y encuentran que hay disminución de brechas, de hecho, para niños, pero no encuentran una disminución de brechas para niñas. Bueno, entonces les voy a decir cuáles son los resultados principales primero, para que se les antoje ver las regresiones. Entonces, aquí los dividimos en dos. Primero, del estudio de duplas. ¿Qué encontramos? Sí encontramos, en general, que a medida que aumentan las generaciones, la talla en promedio de las hijas es mayor a la talla que tenían sus madres. ¿Ok? Sin embargo, cuando hacemos estas diferencias por grupos indígenas y no indígenas, o grupos pobres y no pobres, estas brechas persisten de todas maneras en el tiempo y a lo largo de las generaciones. O sea, ¿se comprueba lo mismo? Lo mismo, sí. O sea, sí, estas brechas que ahorita vamos a ver, que las vas a ver desde las estadísticas descriptivas, persisten en el tiempo. Y vemos algún tipo de políticas públicas, por ejemplo, hacemos un control por si los hogares están recibiendo o no, prospera en estos años, y vemos que el recibir o no este tipo de programas realmente no tiene ningún efecto protector, ¿no?, para la transmisión. Y en términos del segundo tipo de estudio, que es el que tiene que ver, el que ve estas brechas, tanto longitudinales como transversales, vemos que a pesar también, obviamente, de que la talla de los niños ha aumentado a lo largo del tiempo, la talla de las niñas también ha aumentado del tiempo, estas brechas que persisten entre grupos, pobres y no pobres, indígenas y no indígenas, pues también persisten a lo largo del tiempo. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer en términos de políticas públicas para tratar de cerrar estas brechas? Bueno, entonces, ¿qué datos vamos a utilizar? Ahora sí les cuento, vamos a utilizar datos, como decía Gonzalo, de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares. Esta encuesta tiene básicamente dos características que la hacen como bien diferente al resto de los instrumentos que están disponibles para el estudio de movilidad. La primera característica es que tiene información multitemática de muchas dimensiones. A diferencia, por ejemplo, de la encuesta de ingreso-gasto, que tiene información muy buena de ingreso y de gasto, pero no tiene información de salud, esta encuesta tiene información en un solo instrumento de distintas características que miden realmente el bienestar de la población, pero de forma toda conjunta en un solo instrumento. Entonces, eso es una de las características y quiere decir que es multitemática. La segunda característica es que es longitudinal, como decía Gonzalo. Longitudinal quiere decir que se sigue a la misma población a lo largo del tiempo.
Y hay muchos niveles distintos, diferentes formas de hacer una encuesta longitudinal. Una, como la que lleva a cabo el INEGI con la Encuesta Nacional de Empleo, es que se regresa a las mismas viviendas y se entrevista exactamente las mismas personas que están en esas viviendas, sean o no las mismas personas que estaban en la ronda original. Nosotros seguimos un modelo un poco distinto y lo que hacemos es, si yo tengo a Edgar Martínez en mi línea de base, yo lo sigo a lo largo del tiempo, independientemente de dónde esté Edgar. Si Edgar se cambia de residencia, pues lo tengo que seguir. Entonces, eso hace un trabajo de campo obviamente muy complejo, pero hace que los niveles de atrición que se tienen normalmente en una encuesta panel, por no encontrar a la misma población a lo largo de las rondas, pues se aminore, ¿no? Por un lado. Y ustedes, bueno, podrían pensar, bueno, ¿por qué queremos seguir a la misma población? Porque la gente que migra y la gente que se muda de residencia es gente muy distinta a la que se queda. La gente que nunca cambia es gente que es, de hecho, en México como el 70% de la población, es gente que básicamente no se mueve mucho, es muy diferente a la gente que se arriesga y quiere irse a los Estados Unidos o quiere irse al norte o quiere irse a buscar mejores oportunidades en la Ciudad de México. Entonces, si no tenemos a esa población, pues estaremos perdiendo parte muy rica y dinámicas muy ricas de lo que pasa en general en México. Entonces, es por eso que la NBC sigue a la gente a lo largo del tiempo, independientemente de su lugar de residencia. Un minutito. Otra de las cosas que tiene muy bueno la ENVI es que se entrevista a cada una de las personas en lo individual. Entonces, en lugar de que haya una sola persona que responda todas las preguntas como un agente representativo en el hogar, a cada una de las personas se les entrevista. Entonces, se tiene información del mismo concepto, por ejemplo, de bienestar, pero respondido por distintas personas. Entonces, eso, por un lado, lo hace muy rico, pero además, gente especializada, trabajadoras de salud, les llamamos nosotros, del Instituto Nacional de Salud Pública, fueron junto con el equipo de levantamiento de campo de la ENVI para tomar medidas antropométricas, o sea, pesaron y midieron a todos y cada uno de los individuos dentro de los hogares de la muestra. Y además de eso, se recolectaron biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Marcadores como duros del estado de salud. Se tiene información, por ejemplo, de presión arterial, se tiene información de hemoglobina, en el 2009 de hemoglobina glicosilada, que mide el nivel de glucosa en la sangre durante los 3 meses anteriores, se tiene información para todos los adultos mayores de colesterol total y triglicéridos. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda, tenemos muchísima información de salud autorreportada acerca de lo que piensan las personas de cómo está su salud, y tenemos además información objetiva de salud que vienen a través de la antropometría y de los biomarcadores. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a estar utilizando para el primer modelo, el modelo de duplas? Vamos a estudiar la transmisión genética de la talla, cómo se transmite de las madres a las hijas, para ver si existe alguna diferencia también por estos 2 grupos que ya les mencioné. ¿En qué grupos nos vamos a enfocar? En el caso de las hijas, son mayores a 16 años en la tercera ronda de la ENVI, y las madres entre 16 y 45 años en la primera ronda de la ENVI, porque ya no queremos, después de los 50 y tantos años ya nos empezamos a checar, entonces ya no queremos contaminar ese efecto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estimar una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, como la que está puesta ahí. Ahí tenemos la variable dependiente, va a ser la talla, la estatura que tiene la hija, y vamos a estar controlando por la talla que tiene la madre. Este beta lo que va a estar midiendo es justamente esa persistencia en la talla de generación a generación. Y luego tenemos controles individuales
de la niña, que están medidos en la tercera ronda, controles individuales de la madre, todos medidos en la primera ronda, y controles del hogar y de la localidad, para tratar de un poco controlar lo que estaba pasando en el medio ambiente en el cual crecieron estas niñas. Bueno, las características, no les voy a presentar aquí todos los resultados porque son miles de tablas. Con muchísimo gusto les mandamos el paper si quieren ver todos y cada uno de los resultados, pero les voy a decir en general las variables más importantes por las que estamos controlando. En términos de las características biológicas de la hija, o que se consideran normalmente en esta literatura como características biológicas, es, por ejemplo, si la niña nació prematura, si tuvo una menarca prematura, o si incluso tiene mayor de 18 años. En términos de características de la madre, si el tipo de educación terminada, y esto lo tenemos por regresiones, por DOMIS, por cada tipo de grado que haya terminado la madre. Tenemos, una menos. Ahí está. Exacto. Estado civil de la madre cuando nació su hija, si tiene o no seguridad social la madre, y si su hogar recibe o no recibe prospera, dentro de las características más importantes. Hay algunas otras. De características del hogar, por ejemplo, si tiene disponibilidad de agua potable, si tiene acceso a drenaje, si tiene piso firme o no tiene piso firme, y tenemos controles por los recursos al interior del hogar que lo captamos a través de la proporción del gasto en alimento. Como todos saben, a mayor proporción del gasto en alimento, pues menor es el estado de ingreso permanente o el menor nivel de bienestar que tienen los hogares, según Deaton, que ahora ya es premio Nobel. Y luego los controles de localidad, que tenemos obviamente controles si el hogar vive en una localidad menos de 2.500 habitantes, de 2.500 a 15.000 o más de 15.000. Para la segunda metodología, aquí, bueno, tenemos la diferencia es la muestra longitudinal y la muestra transversal. La muestra longitudinal, agarramos a los niños que tienen entre 8 y 9 años en la línea de base y los seguimos 3 años después en la segunda línea. No les expliqué rápido. Sí, bueno, la ENVI tiene tres rondas. La línea de base se llevó a cabo en el año 2002, se entrevistaron 35.000 individuos aproximadamente. En el 2005 se hizo la segunda ronda y la tercera en el 2010-2012. Entonces seguimos a lo largo de estas 3 rondas a los individuos, a los niños que tenían entre 8 y 9 años en el 2002, y los vamos siguiendo a lo largo de estas 3 rondas para que para la tercera ronda ya tienen entre 15 y 19 años estos niños. En la muestra transversal nos quedamos solamente con niños entre 8 y 9 años. Está súper comprobado que entre los 8 y los 9 años el crecimiento no es mayor. Y bueno, para las brechas hacemos también una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Hacemos, bueno, de hecho, una descomposición de Oaxaca, una blinder decomposition, que tiene obviamente 2 etapas. En una primera etapa hacemos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios como los que ya les presenté, o sea, básicamente igualita. Estimamos la talla del hijo y en una segunda etapa lo que calculamos son justamente las brechas entre estos 2 grupos que son los grupos que nos interesan. Y esto lo hacemos para cada una de las rondas. Entonces, a ver, vamos a empezar a ver si quieren los primeros resultados. Estas son estadísticas descriptivas que tenemos, y aquí tenemos por nivel de indigenismo y nivel de pobreza. ¿Cómo definimos indigenismo aquí? Es si se autoadscriben como pertenecer a un grupo indígena o si hablan alguna lengua indígena.
Entonces tenemos aquí indígenas y no indígenas, y los niveles de pobreza. Aquí lo que hacemos es, no podemos estimar los niveles de pobreza tal y cual los estima el Coneval, porque nos faltan, de hecho, dos variables. Uno es, en lugar de ingresos, estamos utilizando gasto total del hogar, porque cuando uno hace las distribuciones del gasto total y los cálculos de los niveles de pobreza con gasto son mucho más parecidos a los que estima el Coneval. Sin embargo, cuando uno utiliza ingresos en la ENVI hay como 15% de la cola izquierda de la distribución que tienen ceros, ¿no? Como tiene, por ejemplo, el censo o algunas otras encuestas, y entonces, pues, preferimos utilizar gasto. Entonces, esa es una de las principales diferencias que nosotros hacemos cuando estimamos el nivel de pobreza. Y lo otro es que la inseguridad alimentaria nosotros no la tenemos más que en la tercera ronda. En las dos primeras rondas todavía el Coneval no había dado su metodología, y entonces no teníamos ni la EMSA, ni la ELSA, ni ninguna variable que pudiese ser utilizada para estimar la inseguridad alimentaria. Entonces, estimamos con la tercera ronda la inseguridad alimentaria y luego imputamos un modelo similar para la segunda y la primera ronda. Entonces, con esos dos caveats, esto es lo que nosotros encontramos. Entonces, ¿qué nos dice esta primer tabla? Si ustedes se fijan, aquí tenemos para los no indígenas, miden en promedio 156 centímetros, esto está en centímetros, los no indígenas, y los indígenas 153. Entonces, ya de entrada, simplemente por estadísticas descriptivas, ustedes están viendo que los indígenas, las hijas, porque estas son la talla de las hijas, las indígenas son más chaparritas o menos altas que los no indígenas. Esto es en términos de las hijas. En términos de las mamás encontramos pues básicamente lo mismo. Aquí tenemos que las mamás en promedio miden 153 centímetros y las mamás indígenas 149. ¿Qué es otra cosa que vemos? Si lo vemos a lo largo de generación, estas son las hijas y estas son las madres. Las hijas tienden a tener en general una altura mayor a sus madres, y esto pasa independientemente del grupo que veamos. Aquí tenemos las no indígenas y aquí tenemos las indígenas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vemos esto mismo? Y estas son estadísticas descriptivas también del nivel de pobreza. Aquí tenemos los no pobres, los pobres moderados y los pobres extremos. Vamos a comparar en todo lo que les voy a presentar, nada más para hacer la exposición mucho más fácil, voy a comparar a los extremos, o sea, los no pobres con los pobres extremos, para que sea más fácil. Aquí tenemos la talla de la hija de los no pobres, en promedio 157 centímetros, y de los pobres extremos 153, entonces son más bajitas en promedio. Y de la talla de las mamás, ¿cómo están las mamás? 154 centímetros, los no pobres, y los pobres extremos 151. Entonces, aquí también, ya de entrada, desde las estadísticas vemos que se confirma que las madres tienen menos altura que sus hijas, pero que estas diferencias entre grupos pues están ahí aparentemente. Vamos a ver los resultados de las regresiones. En este primer modelo es el modelo de las duplas, de las madres y de los hijos, y tenemos básicamente tres modelos. La diferencia del primero, segundo y tercer modelo son los controles. En el primero no tenemos ningún control, y básicamente esto lo que nos está midiendo es la persistencia, es la beta que estábamos viendo. En el segundo modelo estamos controlando por controles o características de la hija, y en el tercer modelo estamos además controlando por características de la madre, por características de la vivienda y características de la localidad. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos aquí? O sea, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con estos coeficientes? Como si estuviera yo en clase. No pasa mucho. O sea, vean la persistencia, tenemos 0.58 en el primer modelo, 0.56, 0.54. O sea, básicamente es bastante robusto a la inclusión de controles.
¿Qué pasa cuando vemos esto a lo largo entre grupos, entre indígenas y no indígenas? Obviamente vemos que la persistencia Ay, perdón. Nada más, bueno, me paro. La persistencia es mucho mayor en grupos indígenas y básicamente pues tampoco cambia a lo largo del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa aquí. Ese es el duplas también, pero comparando los grupos de pobreza y de pobreza y no pobreza. Entonces aquí tenemos, vamos a fijarnos, los modelos son exactamente los mismos, tienen exactamente los mismos controles y veamos si quieren aquí la diferencia, por ejemplo, entre no pobres y pobres. Aquí tenemos 0.59 contra pobres extremos 0.61, 0.57 en el segundo contra 0.63 y 0.56 contra 0.54. Si estamos viendo en términos de persistencia, aquí lo que estamos diciendo es que la talla de las madres afecta obviamente la talla de las hijas, pero no es determinística ni hay una diferencia muy grande entre grupos. Hay algo más que está explicando el que las niñas estén creciendo o no creciendo. Y esas son, pues obviamente, las variables o las condiciones socioeconómicas y medioambientales de las familias. Este es el segundo modelo, el modelo que tiene que ver con las brechas, y vamos a empezar con los resultados de longitudinal. Acuérdense que longitudinal es seguimos a los mismos niños a lo largo del tiempo mientras van creciendo. Aquí tenemos a los no indígenas y a los indígenas, y estas ya son las tallas estimadas. Aquí tenemos 128.9 de los no indígenas y los indígenas 126.4. Entonces ya estimadas vemos que hay una diferencia de 2.4 centímetros entre indígenas y no indígenas en el año 2002. ¿Qué pasa con estos niños o con esta diferencia a lo largo del tiempo? Pues crece para la segunda ronda casi 7 centímetros esta diferencia, y para la tercera ronda 4.7, 5 centímetros. Estas diferencias hay 5 centímetros en promedio, que es muchísimo, entre indígenas y no indígenas, entre los varones, los niños. ¿Qué pasa con las niñas? Con las niñas, empezamos con no indígenas 129 centímetros, y las indígenas 124. Empiezan en la línea de base de las niñas ya con una diferencia de casi 5 centímetros en la línea de base. ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo? Estas diferencias incrementan y se quedan en 6 centímetros en la tercera ronda. Sin embargo, esta diferencia entre indígenas y no indígenas es mayor para las niñas que para los niños. Seguimos con corte longitudinal, pero enfocándonos en los grupos de pobreza. Entonces aquí tenemos los no pobres y vamos a hacerlo porque son muchísimos números. Si queremos saber nada más la diferencia entre no pobres y los pobres extremos. Empecemos con el año 2002. 129.4 centímetros los pobres los no pobres, perdón, contra los pobres extremos 125, había una diferencia de 4 centímetros. ¿Qué pasa en la segunda ronda? Esta diferencia se incrementa a 5 centímetros. ¿Qué pasa en la tercera ronda? Baja un poquito a 4 centímetros. Esto es para los varones. Las diferencias existen entre grupos, entre los pobres y los no pobres. ¿Qué pasa con las niñas? Con las niñas tenemos 131.1 contra 128 contra 123. Vamos a enfocarnos, si quieren, en este renglón de aquí, que son las diferencias entre los no pobres y los extremos, entre los no pobres y los extremos. Empezamos con una diferencia para las niñas de 8 centímetros en el año 2002, que es muchísimo. Sube a 8.2 en el 2005 y se queda con 7 centímetros de diferencia para la tercera ronda. Entonces, otra vez vemos que ¿dónde son las diferencias más grandes? Sí hay diferencias muy grandes entre grupos, entre indígenas, no indígenas, entre pobres y no pobres, pero la diferencia es todavía aún mayor
si eres mujer. Y esto le estoy dando mucho gusto a mi querida Tania. Y luego, en términos del modelo solamente de brechas, ya con corte transversal, ya no con corte longitudinal, ¿cuáles son los resultados? Aquí tenemos resultados no indígenas, 129.4 contra 126. La diferencia entre indígenas y no indígenas es de 3.93. En 2005, y estos son, acuérdense, son los mismos niños de 8 y 9 años. 3.7 en la segunda ronda, y en la tercera ronda no encontramos diferencias. En términos de las niñas, estas diferencias existen, 6.3 en la primera ronda, 1.68 en la segunda y vuelve 5.4 en la tercera. ¿Qué pasa con los pobres y no pobres? De nuevo me voy a enfocar, para no darles miles de números, en este renglón de aquí. Aquí tenemos la diferencia en la línea de base. Voy con los niños primero. Las diferencias son casi de 5 centímetros entre los no pobres y los extremos. En la segunda ronda de 5 centímetros y en la tercera ronda de un poquito más de 5 centímetros. Esto se mantiene en el tiempo. En términos de las niñas, tenemos 9 centímetros en la primera ronda, 5 en la segunda ronda y 5 en la tercera ronda. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Bueno, primero, la población mexicana sin duda ha ganado talla a lo largo del tiempo. Las hijas son más altas que las madres. Sin embargo, como les mencioné antes, estas brechas que existen entre estos grupos vulnerables, los indígenas y no indígenas, los pobres y los no pobres, permanecen en el tiempo. Una cuestión que yo creo que sí es un resultado bien potente es esta doble inequidad que tienen las mujeres. No solo las mujeres tienen una inequidad por pertenecer a un grupo vulnerable, por ser pobres o por ser indígenas, sino además por ser mujer. Entonces, pues esto sí es un resultado terrible y contundente. Tenemos que la educación, y esto ya no les enseñé los resultados de la primera regresión, pero parece ser que la educación de las madres no es un factor protector, en este caso en la salud, a diferencia de lo que nos sale, por ejemplo, en los modelos de movilidad educativa, en donde la educación de la madre sí influye mucho para mejorar la educación de las hijas. La seguridad social, encontramos en esa primera regresión que sí beneficia la talla, pero solo beneficia la talla para aquellas personas que no están en pobreza. Y luego, para las madres de 25 años y más, hay una ganancia de talla de más de 2 centímetros de sus hijas. Entonces, aquí la idea es que a medida que las mamás retrasen más a la edad a la que tienen los hijos, puede beneficiar mucho más a la talla de las hijas. Y bueno, encontramos, como les dije antes, que los beneficiarios de oportunidades tienen en general tallas menores en todas las rondas comparados con el resto de los grupos. Y bueno, creo que aquí la pregunta es, pues, ¿qué podemos hacer con estos resultados, si acaso, en términos de política pública? Y encontramos, pues, obviamente, este gradiente de inequidad del que ya hablamos, de estos grupos. Entonces, obviamente, pues, el atender a estos grupos directamente, a los indígenas, a los pobres, en términos de los determinantes sociales de la salud, porque ya como vimos en el modelo de duplas, pues no es tanto por genética, sino son estas otras condiciones sociales que están afectando a la salud. Entonces, llegar a esos grupos con este tipo de intervenciones, pues yo creo que sería muy bueno para mejorar las brechas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Teruel por su presentación. Vamos a pasar a abrir el foro a preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Empezamos por ahí atrás. Hola, cuando vemos las cifras de pobreza de Coneval, vemos que la carencia por acceso a servicios de salud en la población indígena era originalmente como del 36% y de la población no indígena como del 26%. Y hasta 2016 la carencia se redujo a 15% prácticamente en las dos. ¿Tú qué crees que fue causal de que prácticamente hoy existe la misma carencia por acceso a servicios de salud en población indígena y no indígena? ¿Y qué faltaría por hacer para, digamos, ya si existen las mismas condiciones de acceso a servicios de salud, qué faltaría por hacer específicamente en el sector de la población indígena para hablar de acceso efectivo a salud? O sea, yo sí creo que definitivamente hay una calidad muy distinta en la provisión de servicios de salud que le llega a los indígenas y a los no indígenas. Entonces, pues primero, obviamente, pues que haya una oferta que sea mucho más igualitaria, ¿no? Pero yo creo que no solo tiene que ver con los servicios de salud. O sea, creo que los resultados de este estudio te dicen que también hay otras condiciones socioeconómicas, como puede ser el ingreso, como puede ser el acceso a una buena nutrición temprana y otro tipo de cuestiones que están justamente explicando estas brechas, y no todo es genética. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Chele, muchas gracias, está padrísimo el estudio. Por supuesto, cuando ves esto, pues te antojan muchas cosas, ¿no? ¿De qué? O sea, hacer más cosas. Una pregunta, bueno, tengo dos. Una, ¿pensaron acaso cuando estaban incluyendo variables, si el tema o la característica de seguridad social la pudieras distinguir entre si las mujeres tenían seguridad social porque ellas trabajaban o por su marido, porque a lo mejor eso podría ser una característica diferente? Y la segunda es este tema del efecto protector de la política social. Lo quiero entender bien, porque entiendo claramente que la brecha no se disminuyó en la población próspera, pero tampoco se profundizó. Sí, bueno. Entonces, como que me cuesta entender ese concepto protector. Entonces, si nos pudieras explicar un poquito. Sí. A ver, primero, la primera pregunta que tiene que ver con lo de seguridad social, la verdad no me acuerdo cómo lo definimos, pero con la ENVI sí puedes definir pues por quién te viene la seguridad social. Entonces, no sé si pusimos si alguien en el hogar, creo que eso fue, si alguien en el hogar tenía acceso a seguridad social. Pero lo checo y vemos si lo podemos diferenciar. Yo creo que eso no nos cuesta ningún trabajo. Pero la verdad, no me acuerdo. Y en términos del efecto protector, a lo que me refiero es cuando tú incluyes en la regresión, por ejemplo, si un hogar pertenecía o no a Prospera, no tiene ningún impacto en cerrar las brechas. Ese es el problema, en cerrar las brechas. A eso me refiero. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias por la presentación. Yo nada más quisiera saber si tomaron en cuenta en algún momento la variable de lactancia materna. No. De hecho, no lo hemos tomado en cuenta. Estamos haciendo otra investigación en el EQUIDE en términos de lactancia materna, pero todavía no tenemos muy limpia esa variable. Tenemos que trabajar más. ¿Alguna sí, otra? No, padrísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lactancia materna es todo un tema. Buenas tardes.
Una duda muy puntual. Respecto a los resultados, ¿algo denotó respecto a las regiones? Si hay diferencias regionales, si al norte, al sur, o sea, la ubicación geográfica sí influyó dentro de estos correlaciones o regresiones. Fíjate que de hecho tenemos controles, inclusive, o sea, por localidad y por municipio, pero no hacemos diferencias, por ejemplo, entre el norte y el sur. Yo creo que no nos da la muestra, porque tenemos aproximadamente como 1,500 niños. Entonces, si los empiezas a dividir y dividir y dividir en regiones, pues ya no nos da las comparaciones, pero sí hay controles por en dónde estás. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si es que no hay preguntas, entonces le cedo el micrófono al doctor. A ver, yo quería nada más ver, esos son los datos tal cual, ¿no, Chele? Las estadísticas, ajá, Tal cual. las medias. Son los medios. Lo que dice es, ¿esto es en qué? Primera ronda del 2002. O sea, la población indígena tenía... O sea, estas son las estadísticas descriptivas para preparar para el modelo de duplas. Sí, 153, 156. O sea, la mamá menos que... Perdón. ¿No? La mamá... Sí, ahí lo que te dice es, en promedio, la hija tiene, obviamente la hija es, las características de la hija es en la tercera ronda. Sí. Tiene 156 centímetros. 56. ¿No? Y la mamá en promedio 153. Entonces 3 centímetros menos las mamás que las hijas. Y luego, ¿cómo se diferencia, cómo esas medias las rompo entre indigenismo y no indigenismo? Entonces, por ejemplo, los indígenas en promedio tienen, las hijas, 153. Las no indígenas, 156. Y luego abajo, las mamás indígenas, 149. Y las no indígenas, 154. ¿Sí? O sea, esa brecha empezó desde el principio. Esa brecha empieza desde el principio y no se quita. O sea, controlas y controlas y controlas generaciones, controlas entre grupos y en algunos casos se incrementan. O sea, en algunos casos era hasta de 8 centímetros la diferencia. Cuando controlas se hace todavía más grande. A veces la brecha. incrementan, a veces no. A veces no. Sí, mi pregunta es, siendo así un poquito de... Si tú tomas a alguien que de entrada es más pequeño, por ejemplo los japoneses, ¿no? En vez de los indígenas, si esto hubiera persistido porque empezaron más chicos desde el principio. Pues Y en esto, los estudios... o sea, dado que son más chicos del principio, van a seguir así. Sí, Y fíjate, en México... sin ninguna repercusión Sí. grave, digamos, ¿no? O sea, simplemente porque empezaron más chicos. A ver, en México, o sea, no sé, porque apenas está saliendo, va a salir un estudio ahorita de la EMOVI con talla autorreportada. Pero, por ejemplo, en los estudios de Gran Bretaña, que son largos, estas brechas sí se van cerrando a lo largo del tiro, se van cerrando. En el estudio de Suecia se van cerrando. Entonces, pues no sé si esto, ¿por qué no se está cerrando? O sea, porque una vez, efectivamente, los japoneses han subido de talla en los últimos 100 años. También los mexicanos. También los mexicanos. Entonces, no sé si es muy poquito tiempo eso para ver diferencias Sí. de brechas entre indígenas y no indígenas. No sabemos, hay que seguir con la ENVI durante más años para poderle dar continuidad a esto y saber qué pasa. No lo sé, este es el único panel que existe, entonces pues no lo sé. Está bien. Nosotros Pues- creemos que sí hay una diferencia, por todo lo que hemos visto en los indicadores, de otro tipo de indicadores, siempre hay diferencias muy grandes entre estos dos grupos. ¿Los afrodescendientes estaban contemplados? Los afrodescendientes aquí sí, pero yo creo que no están representados en la ENVI y no hacemos una pregunta explícita de si es afrodescendiente o no. Sí. Ricardo, no. No, que la muestra no daría Sí. para captar bien. Sí, no. Ni hacemos la pregunta, de hecho. Bueno.
Pues muchas gracias, Chele, muchas felicidades. No, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias.